Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a la gran Sofía Tirado Sarti. Sofía es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid con nota cum laude y es investigadora en el Real Instituto Elcano, además de profesora de métodos cuantitativos y macroeconomía en el IEB, Instituto de Estudios Bursátiles. El Real Instituto Elcano es un centro de pensamiento independiente creado en 2001, especializado en analizar la política exterior de España, su papel en Europa y en el mundo, así como los grandes retos globales. Y nos hemos hecho eco en el podcast del agua que Elcano ha realizado el informe El agua en España, opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos, que es un estudio pionero que analiza cómo percibe la sociedad española la gestión del agua en un contexto de sequías recurrentes y cambio climático a través de 1.400 encuestas realizadas en 6 comunidades. Y es de ese informe y de la percepción que tenemos del agua de lo que nos viene a hablar Sofía. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Sofía y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista a Sofía porque pasamos el bisturí a todo el informe y nos lo explica de una manera tan amena que no deja lugar a dudas. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Sofía, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al podcast del agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Sofía Tirado Sarti. Eres muy bienvenida y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid con nota cum laude y eres investigadora en el Real Instituto Elcano, además de profesora de métodos cuantitativos, macroeconomía e historia económica en el IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, que ahora te preguntaremos. Para que nuestros oyentes se centren, el Real Instituto Elcano es un centro de pensamiento independiente creado en 2001, especializado en analizar la política exterior de España, su papel en Europa y en el mundo, así como los grandes retos globales. Con sede en Madrid, el instituto reúne a expertos que investigan en áreas clave como energía, clima, seguridad, economía y gobernanza internacional. Su misión es aportar conocimiento riguroso y útil para instituciones, empresas y sociedad civil. Gracias a sus estudios y foros se ha consolidado como una referencia nacional e internacional en reflexión estratégica. El informe El agua en España, opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos, que ahora comentaremos, elaborado por el Real Instituto Elcano, es un estudio pionero que analiza cómo percibe la sociedad española a la gestión del agua en un contexto de sequías recurrentes y cambio climático a través de 1.400 encuestas realizadas en 6 comunidades autónomas. Se recogen las opiniones sobre el uso de recursos alternativos como la desalación y la regeneración, así como la confianza en las instituciones y el papel de la ciudadanía. Hoy contamos contigo, una de las investigadoras responsables de este trabajo, que queremos, ya te digo, que nos lo cuentes bien. Y es precisamente de todo esto, Sofía, de lo que queremos hablar hoy, del papel del Real Instituto Elcano como centro de referencia en el análisis estratégico, del peso que tiene en la reflexión sobre los grandes retos globales y en particular de los resultados del informe El agua en España. Un estudio que aporta una visión clara y documentada sobre cómo percibe la sociedad española la gestión del agua. Pero primero de todo, bienvenida a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Sofía Tirado Sarti? En primer lugar, muchísimas gracias Daniel por la invitación. Bueno, ¿quién es Sofía Tirado? Pues Sofía Tirado es una madrileña con raíces andaluzas y valencianas, así que tengo una buena mezcla. Me considero una persona con una mente inquieta, curiosa y siempre con ganas de aprender, como una esponja, ¿no? Que nunca deja de absorber conocimientos. Y bueno, como madrileña que soy, tengo algunos de los checks, ¿no? Que tenemos los madrileños, como es ser una gran defensora, ¿no? De nuestro agua de grifo por bandera. Qué Así que un bueno. poco en resumen, esa es Sofía. Qué bueno lo del agua, me ha gustado mucho Sí. el guiño al agua de Madrid. Ahora lo comentaremos también, sí, es interesante. Oye, pero te comento que la primera pregunta siempre en el podcast del agua, en la primera parte, es preguntar a los invitados por qué orientaron su trayectoria hacia el sector del agua. En tu caso, me gustaría
centrarme en el origen del estudio y conocer qué motivaciones, el estudio este que habéis hecho sobre el agua en España, opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos. Me gustaría conocer qué motivaciones llevaron al equipo del Real Instituto Elcano a impulsar una encuesta específica sobre la percepción de la ciudadanía en torno a la gestión del agua y los recursos hídricos alternativos. ¿Por qué? Pues buena pregunta. Pues bueno, en el Real Instituto Elcano tienen bastante expertise en temas de opinión pública. De hecho, una de las encuestas, el BRIE, el Boletín de Real Instituto Elcano, pues ¿No? analiza un poco, no sé si lo has escuchado, analiza un poco como la situación de España, ¿no? En su contexto externo y en las relaciones internacionales. De hecho, hace poco lo mencionó el presidente, a modo de anécdota, el presidente en la sesión de control, y todos los partidos de todos los colores políticos han hecho mención. Entonces, mezclando un poco esta expertise en tema de encuestas y en temas de opinión pública, junto a un vacío como investigadora, pues me hago preguntas de investigación. Y analizar este vacío de percepción social de los ciudadanos en temas de agua en España, lo que encontraba eran encuestas parciales, intuiciones, y también un poco en lo que dio el empujón final, a veces pasa así en la vida, fueron estas conversaciones que llamo yo de ascensor o de taxi, falsos mitos que escuchas de el agua se tira al mar, el agua embotellada es mejor que el agua de grifo, el agua es muy cara. Entonces, a raíz un poco una mezcla entre el expertise del Cano en temas de opinión pública, este vacío en la investigación, que hasta la fecha no había un estudio completo de percepción ciudadana en estos temas en España, y un poco luchar, digámoslo así, con estos falsos mitos, sobre todo en una época de polarización y desinformación, ¿no? En el contexto que nos estamos moviendo geopolítico, pues pensamos que era una oportunidad llevarlo a cabo. Qué bueno, qué bueno. Eh, no sé si hagamos un pequeño spoiler. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de todo la encuesta, de las encuestas? ¿Qué dice? Que alguien dijo que no bebía jamás agua o algo así, que solo bebía vino, no sé. Pues seguramente haya gente así y no lo haya dicho en la encuesta. Lo que me llamó muchísimo la atención es que los ciudadanos se muestran preocupados por el agua. ¿Le preocupa a usted los problemas del agua, ya sea sequías o inundaciones? Sí, les preocupa. Pero cuando ves que si esa preocupación se traslada a acciones concretas, ¿estaría usted dispuesto a pagar más por el servicio del agua? ¿O estaría dispuesto usted a beber agua regenerada, agua desalada? ¿Estaría dispuesto a consumir menos agua? Pues vemos que hay una brecha, ¿no? Entre la preocupación Ostras, y la acción. Esa brecha suele existir en otras encuestas, sobre todo en temas de cambio climático. Entonces me llamó mucho la atención, y también me llamó mucho la atención con lo pesada que soy yo hablando de agua, incluso con los taxistas, que no se habla de agua en España, solo se habla de agua cuando hay una crisis. Se habla de agua cuando falta o cuando sobra. Entonces, el 47% de los ciudadanos españoles no hablan del agua con sus familiares. Bueno, nosotros que estamos en el sector del agua no paramos de hablar de otra cosa, pero en el entorno, ¿no?, que es clave en estos temas y en la aceptación de políticas, pues no se habla de agua. Entonces me llamó así a priori fueron los dos mensajes o los dos resultados principales que más me llamaron la atención. o sea que la gente cuando hay que echarse la mano en la cartera, no, bueno, está claro. Al final Sí. es un poco la realidad que tenemos, ¿no? Ujú. Lo que está pasando. Bueno, ahora le vamos a pasar el bisturí a este informe, pero la pregunta que me viene ahora a la cabeza y que sí que es sobre ti es, vale, el Cano entendemos que lo haya hecho porque, en fin, se dedica un poco a tantear, ¿no?, cómo está la sociedad, pero ¿qué hace una doctora en economía metida en estos temas del agua? Como tú, Pues que eres una sí, doctora en economía, cum laude, además. sí, he visto que no soy la única, que por este micrófono ya han pasado más economistas, porque es verdad, cuando yo empecé en el mundo del agua, que fue un poco por casualidad, me surgió la oportunidad. Yo había hecho el doctorado en economía, no os voy a hablar de qué es porque os aburriría y no tiene nada que ver con el agua. Entonces fue un poco por casualidad, y no casualidad porque mi vida siempre está ligada al mundo del agua. Yo cuando era pequeña, mi padre es sevillano, entonces vivió una sequía y una restricción, y eso me marcó muchísimo. Que cortasen el agua, que no me pudiese duchar, perdón por lo que voy a decir ahora, durante más de 5 minutos cuando era pequeña, pues me marcó muchísimo. Entonces, además, mi madre, que es valenciana, pues tengo la cultura de agua mediterránea. Entonces, esa mezcla, pues siempre me había interesado el mundo del agua, pero nunca me había dedicado profesionalmente a él. Entonces, he visto que cada vez somos más economistas en este sector, que muchas veces está dominado, ¿no?, por los ingenieros, y también, un poco fuera de la broma,
pues yo creo que la dimensión económica del agua es bastante relevante, sobre todo en los tiempos que corren, y entonces, bueno, pues creo que hacen falta más economistas en el mundo, en el mundo del agua. En el mundo en general, Sí, pero también. en el mundo de así tenéis un poco asegurado el las lentejas, ¿no? Pero que efectivamente sí que ha pasado por aquí algún economista, lo que pasa es que yo me acuerdo de alguno, pero creo que era con segunda formación, era o ingeniero o alguna cosa Mm. de estas, y incluso empresariales, o sea, y abogados, o sea, la gente estudia mucho y a veces sacan cosas que no tienen relación, ¿no? O se sacan cosas que no tienen relación. Entonces, bueno, ya está, nos viene muy bien que seas economista y que te hayas querido pasar por aquí. Que por cierto, no lo he comentado en la introducción, en la primera pregunta, en la introducción, que estás aquí porque otro de los invitados que han pasado por el podcast del agua y que es una persona que también nos contó un montón de cosas sobre geopolítica. Darío Salinas fue uno de los que te comentaron y que te propusieron y que yo te llamé y estuviste encantada y muy, muy dispuesta, cosa que te agradezco para venir a los micrófonos del podcast de agua. Así que agradecemos también a Darío que nos pusiera en contacto en este asunto. Muy bien, pues ahora ya que sabemos por qué estamos aquí hablando tú y yo, queremos saber un poco cuál ha sido tu formación. Eres doctora, como he dicho, en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional, en la parte del agua y en la otra, ¿no? Es interesante ser economista en general en la vida. Pues sí, lo que pasa es que muchas veces lo que ocurre, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, pero creo que sí que a todos nos viene bien, ¿no? Tener unas nociones mínimas de economía. No sé si ha sido determinante como tal, pero sí que me ha enseñado una forma de pensar y una metodología, sobre todo el hecho de hacer el doctorado, ¿no? Y también una forma de ver las cosas, sobre todo en los debates, ¿no? Por ejemplo, en temas de agua o en temas de cambio climático, donde muchas veces hay un enfrentamiento, ¿no? Entre medio ambiente y economía. Yo soy de esos economistas que cree que se puede equilibrar tanto la ecología como la economía. Entonces, yo creo que esa economía del agua te da como otra visión, ¿no? Más holística del mundo. Y aparte es que lo que comentaba, el agua es un recurso económico, ¿no? Nosotros nos enseñaban en primero, la economía es la asignación de recursos escasos, ¿no? Pues el agua en muchos territorios del mundo es un recurso escaso y tenemos que asignarlo a diferentes usos alternativos. Entonces yo creo que el doctorado me ha dado disciplina, me ha dado una metodología, hacerme preguntas de investigación y tratar de resolverlas con datos, no con intuiciones o percepciones. Y luego sí que pues aportar esa dimensión económica a las cosas, que no solo es importante la economía, son más importantes otras perspectivas, sobre todo en el mundo del agua, ¿no? La perspectiva tecnológica, la ambiental, la social, porque no olvidemos que la economía es una ciencia social. Qué interesante y qué bien tener por aquí a un economista. Oye, muy bien, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Oye, y poco por comentar, trabajaste en la UNED en la cátedra Aquae de Economía del Agua, muy vinculada al análisis de la gestión de los recursos hídricos. Cuéntanos qué líneas de investigación destacarías de ese periodo y qué aportaron a tu visión actual sobre las políticas del agua. Poco, y también cuéntanos qué fue eso de la cátedra Aquae y tal. Cuéntanos un poco. Pues fue mi bautismo en el mundo del agua. O sea, yo cuando terminé el doctorado siempre me ha gustado mucho la docencia y la investigación. Entonces, es verdad, he de confesar, aunque esto va a quedar grabado, pues que el tema de mi tesis no era el tema que más me motivaba. Entonces, al ver esta posición en la cátedra COE, busqué a un economista y dije, bueno, no pierdo nada. Entonces, fue una escuela y fue una escuela de aprendizaje. Es verdad que las líneas de investigación fue mi apertura al agua. Fue como hacer un máster en agua, pero a pasos agigantados porque lo tenía que llevar a la práctica. Entonces, las líneas de investigación, pues el agua y la economía circular fue la línea de investigación en la que profundicé. De hecho, cuando nos enseñaban de pequeños, ¿no? El ciclo del agua, no hay nada más circular que el recurso hídrico. Y entonces, en esta línea de agua y economía circular, en el congreso en Conama, conocí a bastantes expertos que han influido en mi vida profesional, pues me dieron una visión del sector, las diferentes disciplinas que se dedican, porque había ingenieros, luego era curioso ver a gente ecologista hablando con gente del sector de regadío, entonces me ofreció esta visión holística, ¿no? Del sector
que no teníamos que abordar el sector solo desde una disciplina y además la importancia de medir. Y hay una investigación que son indicadores para medir el agua y la economía circular. Entonces, en esta investigación, pues me di cuenta que en el sector del agua ahora ha habido, con esto de la digitalización, ha habido bastantes avances, pero hasta hace poco no se medía, ¿no? Entonces, lo que no se mide, pues no se conoce y no se puede mejorar. Entonces, me aportó en temas de investigación esta gran línea que he continuado. Y luego, en la visión de las políticas del agua, pues una de las piezas clave de una política del agua, pues además del diseño, ¿no? Pues que las políticas hay que implementarlas, hay que evaluar si se están llevando a cabo de la forma más correcta y luego también ver si tienen respaldo social, porque sin licencia social, pues la política pues queda sobre papel mojado. Papel mojado ya. Y en tu opinión, ¿está llevándose bien las políticas? Pues en mi opinión, sí que, o sea, creo que además en España estamos bastante regulados y hay políticas bastante potentes y diseño. Yo creo que más que si se diseña o no se diseña, o sea, si se lleva bien, creo que nos falta implementación y nos falta evaluación. O sea, y nos falta ejecutar muchas de las medidas que están sobre el papel. Es mi opinión personal. Espero que esto no me cueste un despido, pero es mi Ojalá, es mi ojalá que no, ojalá opinión. que no. Creo que hay bastante regulación, somos referente, tenemos políticas, pero creo que es verdad que hay que implementarlas y esas políticas deben estar en un marco de gobernanza dinámico. Y sobre todo veo que una de las partes que cojea, además de implementar y llevar a cabo estas medidas, sobre todo evaluar, ¿no? Esas políticas, evaluarlas y ver con indicadores y ver si efectivamente se están ejecutando las medidas de esas políticas, la parte social. A fin de cuentas, los ciudadanos somos el usuario final, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener un marco de políticas, un marco de gobernanza si nosotros como usuarios finales pues actuamos desde el desconocimiento, desde la desinformación y no sabemos ni que existen esas políticas porque sabemos, no desconocemos. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta pues que además muchas veces estas políticas del agua, el agua es transversal, ¿no? Y entonces muchas veces las Sí. políticas son silos. La política del agua, pues la PAC, ¿no? De agricultura, incluso políticas energéticas, ¿no? Ahora con la transición energética, pues muchas veces el agua y esto es una gran olvidada, ¿no? En esas políticas, en otros sectores, pero creo que está habiendo avances en este sentido. Yo también lo creo, pero bueno, todavía queda mucho tomate por hacer. Así que bueno, vale. Y nada, yo también pienso exactamente lo mismo que tú has dicho. Yo creo que incluso reforzaría un poco más lo del tema de la evaluación, porque al final, si tú haces cosas, pero luego no ves si las cosas han funcionado, a lo mejor piensas que es buenísima la idea, pero luego no. Entonces yo creo que el tema de la evaluación sí que está siendo un poco mejorable, podríamos decir. Sí, Bueno, justo. Y ya para terminar ya no de sé. dar motivos no, me despido, me gusta bastante el humor, como puedes ver, Sí, 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 sí. pues el tema de que muchas veces el agua es un arma política, ¿no? Que bueno, lo lanzo ahí, lo lanzo en el podcast, que es un arma que utilizamos, muchas veces se utilizan los políticos. Entonces, pues son cosas que deberíamos plantearnos, ¿no? Poner el agua en el centro de la agenda política y social, pero no para generar conflictos, sino para buscar soluciones. Sí, pero eso pasa porque sea independiente todo este tema de que no se emplee, eso lo comentaba algún invitado por aquí, ¿no? Que no se emplee el dinero del agua para hacer plazas de toros o por decir algo, ¿no? O carreteras, Mm, ¿no? Que el dinero del agua que se emplee para, pues eso, para mejorar la red, para hacer depuradoras. Bueno, pues oye, mira, sí, y yo creo que es importante decir las cosas y no debe de ser motivo de nada. Así que adelante y me ha gustado mucho lo que has comentado. Has dicho, y lo has dicho, y yo lo sé, que lo más hemos estado comentando antes fuera de micrófono, que llevas varios años como profesora en distintos centros universitarios y actualmente eres la profesora en el IEB, ¿no? El Instituto, espérate que lo tengo que comprobar, sí, el no, Instituto de Estudios Bursátiles, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y que lo que impartes es matemáticas empresariales y macroeconomía e historia económica. ¿Cómo vives la experiencia de enseñar estas materias a futuros profesionales y qué relación encuentras, un poco por saberlo, ¿no? Entre esta labor docente y tu trabajo de investigación en el ámbito del agua y la energía? ¿Cómo lo unes?
Pues a priori parece ser, ¿no? Matemáticas, macroeconomía, historia económica, ¿qué relación tienen con el agua y con el ámbito del agua y la energía? Pues la verdad que la docencia me da bastantes herramientas, pero para mí la clase es como un laboratorio. Los economistas no tenemos un laboratorio como pueden tener los químicos o los físicos. Entonces, mi laboratorio es la clase porque es verdad que en matemáticas con agua, pues muchas veces como el agua en este país, como el fútbol, genera pasiones, pues para que los alumnos me hagan caso, pues muchas veces les hablo de temas de agua, de sequías, temas de geopolítica que les interesa bastante. Claro. Y también las matemáticas me refuerza el hecho de que cuando tengan un argumento, pues que lo intenten reforzar con datos, ¿no? Con números, que eso nos da mayor rigor y credibilidad. Luego la macroeconomía, pues todas las decisiones, pues hay una sequía, ¿no? Para los agricultores, pues esto repercute en los costes, incrementan los costes, inflación y demás. Entonces está todo relacionado, ¿no? Con las variables económicas, ¿no? Y luego historia económica, pues justo hoy hablaba, que esta mañana he tenido clase, pues que las primeras civilizaciones fueron civilizaciones hidráulicas, se Anda. formaron en torno a los grandes ríos, Mesopotamia, Egipto. Entonces a priori podría parecer que esas asignaturas no tienen nada que ver con el agua, pero sí que intento ligarlas. Ah, Y luego además doy clase a alumnos de primero de 18 años y eso me da también un pulso de la sociedad. Pues me entero que se informan por TikTok, ya no leen los periódicos y luego también pues me permite transformar lo complejo en sencillo, porque muchas veces en este sector se peca de ser demasiado técnico y hay que transmitir los mensajes. Entonces, pues me enseña a ser más didáctica. estuvo por aquí la semana pasada Águeda García de Durango y efectivamente nos dio una visión de ese aspecto de la, de la comunicación, que hay que intentar hacerla, pues eso, que sea un poco más atractiva. Pero efectivamente es que muchas veces el tema de los TikToks y eso es que es rápido. Yo creo que está la clave ahí, ¿eh? No, no tanto que, y sí, sencillo, ¿no? Pero sobre todo rápido. La gente ya no quiere perder tiempo leyéndose un periódico. Eso tardas mucho. Bueno, pues mira, oye, muy bien. Oye, ahora vamos a ver que estás, tu posición en el Real Instituto Elcano, ¿no? Que trabajas como investigadora en el programa de energía y clima. ¿Cuáles son las principales, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas en las que estás centrando tu trabajo y qué papel juega la gestión del agua dentro de ese enfoque como más amplio de energía y cambio climático? Entiendo que al menos en el cambio climático sí, ¿no? Yo estoy inmersa en el programa de energía y clima, tengo mi propia línea de investigación que está centrada en agua y empecé un poco analizando la relación entre el nexo agua y economía circular. Y, pero ahora lo que he hecho es ampliar, ¿no? Centrarme más en la gobernanza, porque es verdad que como estamos dentro de un programa de investigación, pues analizamos temas de gobernanza y geopolítica, tanto del clima como la energía. Entonces, dentro del clima, una de las patas y que hablábamos antes es la percepción ciudadana, ¿no? Y la aceptación de políticas. En toda esta transición energética, uno de los problemas que están encontrando es la aceptación de las medidas, ¿no? Hablando de encuestas, ¿no? Pues hicieron una encuesta justo en el Real Instituto Elcano que por qué mucha gente estaba en contra de las políticas climáticas o las políticas de transición energética, porque pensaban que perjudicaba la economía. Y luego además también al analizar estas políticas, esta aceptación, pues hay que incidir bastante. La oferta la tenemos tecnología tanto en temas energéticos como en temas hídricos. Lo que falta muchas veces es aceptación social, ¿no? Trabajar en esta parte de la demanda. Entonces, una de las líneas de investigación es continuar con esta percepción y aceptación social, con la gestión de la demanda y sí que ampliar el foco a regiones que pueden tener más problemas de seguridad hídrica, como puede ser la región mediterránea, que el Cano hace bastantes análisis ahí, temas de geopolítica, como que gracias a Darío, como se dedica a Darío, que es un gran experto, y me parece interesantísimo la relación que hay entre agua y territorio y entre energía y territorio. Y también la idea es, pues eso, darle encaje, ¿no? a estos temas de gobernanza dentro de un marco más amplio a nivel geográfico, no solo en España, como hemos analizado en esta encuesta, sino a nivel mediterráneo y a nivel internacional. Entonces, un poco esas son las principales líneas. Y el hecho de estar inmersa en un programa de energía y de cambio climático, pues bueno, el cambio climático lo que ha hecho en el sector del agua es añadir una capa de complejidad a los problemas preexistentes, ¿no?
y pues ahora cada vez son más frecuentes y más intensos, pues los eventos extremos. Y esto no solo afecta al agua, sino también afecta a la energía. Entonces, una de las cosas buenas es que tenemos grupos de trabajo. Entonces, en esos grupos de Ajá. trabajo son regla Chatham House, es decir, se puede decir lo que uno considere y no va a salir de ahí. Se puede decir lo Oh, que se ha dicho, pero no quién lo ha dicho. Entonces, pues te encuentras a gente del sector empresarial, a gente del ministerio, a gente de diferentes partidos políticos. Entonces, eso enriquece mucho el debate y te da una visión más amplia. Y además también, pues viendo, puedo hablar un poco más del agua, porque cuando hablan de energía, muchas veces el agua, pues la interconexión que hay con la energía, es la gran olvidada. Entonces, pues suelo aprovecho, ¿no? Para meter esa cuñita de agua, ¿no? Como por ejemplo con el hidrógeno, ¿no? Pero no han dicho que el hidrógeno consume mucha agua o el tema de los centros de datos, ¿no? No, pues ahí pues me da esta posibilidad, ¿no? Estar en el Cano. qué bueno. Y qué interesante. Muy chula la forma de trabajar. Oye, pero cuéntanos un poco, porque nos estamos hablando de cuáles son un poco tus labores y tal, pero tampoco estamos, yo lo he comentado inicialmente, pero sí que me gustaría que nos contaras qué es realmente el Instituto Elcano, ¿no? Cuál es su función y cómo es para ti formar parte de un centro de referencia en el análisis de la política internacional, la energía y el clima. Díganos, cuéntanos un poco cómo ves el Cano tú desde el propio Elcano. Pues el Cano es un think tank, que en España no hay mucha cultura de think tanks, es como un laboratorio de ideas, ¿no? Entonces nosotros hacemos análisis con rigor e independencia y para eso muchas veces nos basamos en datos. Entonces nuestra idea es aportar información relevante que permita a los decisores públicos, bueno, informamos a los decisores públicos sobre temas que están en el debate, ¿no? Por ejemplo, en temas de gestión del agua, pues hemos añadido, ¿no? Una gota en ese vaso ¿no? Del conocimiento que tienen los ciudadanos y la importancia que tienen en temas de gobernanza y en la propia gestión. Entonces, como laboratorio de ideas y también para mantener ese rigor, esa independencia, intentamos crear consensos, ¿no? Entonces, somos sociedad civil y el Ajá. hecho de estar bajo el paraguas del Real Instituto Elcano, pues nos permite acceder a diferentes sensibilidades y ampliar, o sea, intentar crear consensos dentro de la sociedad en temas que a priori podrían ser conflictivos. Qué bueno. Entonces, sí que es verdad que en España hay varios, pero no hay tanta cultura. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver qué papel tiene España en el mundo y qué papel tiene el mundo para España. Entonces, intentamos aportar análisis, informes que sirvan de ayuda, pues, a los decisores políticos o a la ciudadanía que esté informada. Es un poco transferir este conocimiento a la sociedad. Qué bueno. Pues muy interesante bueno, a ver, que la gente lo empiece a conocer un poco más, porque nos suena, pero no hasta ese punto. Oye, y el Real Instituto del Cano aborda la política exterior, la energía y el clima desde una perspectiva estratégica. Pero, ¿qué importancia está cobrando la gestión del agua en estos debates globales? Ahí, ¿qué nos puedes decir, Sofía? Pues hasta hace poco, la verdad que elabora un poco la gran olvidada, ¿no? Pero cada vez está cobrando más peso en estos debates internacionales y sobre todo su papel estratégico. Lo hemos visto hace poco que Europa, ¿no? Con la estrategia de resiliencia hídrica europea, pues Europa le ha dado el papel al agua que le corresponde, ¿no? Es una estrategia, es una hoja de ruta, no es un acuerdo jurídico vinculante, pero bueno, es un paso hacia esta adaptación, ¿no? Al cambio climático y hasta esta necesidad de darle al agua la importancia que tiene. El agua es un recurso estratégico. Acabamos de hablar del nexo agua-energía, el nexo agua-cambio climático, pero el agua es necesaria para la vida, el agua es necesaria para la seguridad alimentaria, para la salud y para muchísimas más ámbitos, ¿no? Entonces, cada vez tiene un peso más relevante, de ahí que el Cano pues ¿no? Se haya sumado a estudiar este ámbito, este recurso, el agua, en un contexto internacional y también en temas de geopolítica como recurso estratégico. Yo cuando era pequeña escuché, ¿no? Que si hubiese una tercera guerra mundial, bueno, tal como está el mundo, que sería por el agua. Esperemos que no haya ninguna tercera guerra mundial, pero sí que es verdad que el agua es un recurso que cada vez es más escaso en algunos territorios, entonces es importante también pues que veamos esta visión, ¿no? Agua-territorio, esta visión geopolítica, esta dimensión más estratégica de un recurso tan valioso como es el agua. Qué bueno, pues mira, precisamente de esto hablé con Darío
Y él dijo que no, porque Mm. porque, bueno, dio sus razones. Animo a la gente a que escuche ese episodio. Pero yo sí que le decía que algunos de los invitados, varios de los invitados, habían dicho que efectivamente, lo mismo que has dicho tú, que la Tercera Guerra Mundial será por el agua, y él insistía en que no. Bueno, ahí tenemos Sí. la Yo he la tenido ese cuestión. debate, ay, perdona, ¿eh? He No, tenido no, ese no, debate ese debate con él. No creo que haya una guerra, pero sí que los conflictos, ¿no? Pues que vemos, ¿no? En torno a los grandes ríos donde se formaron las civilizaciones, pues el Nilo, ¿no? Todo lo que hay, sí que no una guerra, pero sí que puede ser fuente de conflicto, sobre todo cuando escasee. No un conflicto armado, pero sí que un conflicto, y bueno, ya lo vemos en político. nuestro país muchas veces, ¿no? Los conflictos que hay en territorios con determinados temas. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Muy bien. Oye, esto, ya que conocemos un poco cómo lo que es tu formación, tus posiciones, el Cano incluso, ahora ya nos vamos a centrar en el informe que hicisteis del agua en España, opiniones, actitudes y prioridades de los ciudadanos. Es, como ya hemos comentado, el primero de este alcance en nuestro país. Cuéntanos un poco, aunque ya lo hayas comentado, cuéntanos un poco por encima cómo fue el trabajo, por qué solo hicisteis en esas 6 comunidades autónomas, y luego cuál era el objetivo principal de la encuesta y qué aporta de nuevo al debate sobre la gestión del agua en España. ¿Qué crees tú? Pues, en primer lugar, porque lo hicimos solo en 6 comunidades autónomas, perdón por no haberlo hecho en la Comunidad de Aragón, fue un tema limitación presupuestaria. Es verdad que el Ah, foco estaba puesto en reutilización y desalación, y entonces habíamos incluido, comunidades que ya tenían una experiencia o que eran las que más utilizaban este tipo de recursos alternativos, y un poco también a raíz de la sequía, tanto en Andalucía, Cataluña, como el foco estaba un poco puesto en la escasez y en el uso de recursos alternativos, pues incluimos Andalucía, Cataluña, temas de sequía, y luego la Comunidad Valenciana y Murcia. Murcia, claro. Incluimos Madrid, pues más que nada porque el Real Instituto Elcano está en Madrid, y luego pues habría que elegir una comunidad pues que a La priori sexta. no tuviese problemas de escasez, que fue Galicia. Fue Muy por bien. un tema, estaba segmentada territorialmente, pero es verdad que es una de las limitaciones del estudio, pues al estar segmentada, es verdad, también en cuanto a población, las comunidades como Andalucía, es una muestra estratificada. No me voy a meter en temas técnicos, pero un poco la motivación fue, más que la motivación, la causa de no incluir toda España, pues fue esa. Entonces sí que queríamos analizar, bueno, al principio a modo de curiosidad, ¿no? Como esto he visto que es un podcast cercano, pues al principio queríamos incluir todas las comunidades, y el cuestionario que se hizo de forma telefónica y duraba 15 minutos, para al principio, para que te des una idea, duraba media hora. Uy, Pero entonces tuvimos que poner un poco el foco en los ciudadanos están preocupados, ¿no? Las preocupaciones que tienen los ciudadanos en torno al agua, luego qué percepciones tienen, qué conocimientos, si los ciudadanos se sienten informados, no se sienten informados, si saben lo que pagan o no pagan por el agua, si estarían dispuestos a pagar más, un poco foco economía del agua y conocimientos. Luego también añadimos si eran conscientes del consumo que hacían los diferentes sectores productivos, que ahora comentaremos serán resultados interesantes. Entonces pusimos ahí un poco el foco, y luego también en temas de desalación y reutilización, si estarían dispuestos a usar el recurso y por qué no estarían dispuestos a utilizarlo. Pusimos usos que ya se daban para saber si, por ejemplo, en comunidades donde beben agua desalada, pues si estaban dispuestos a beberla, porque igual no son conscientes de que la están bebiendo, ¿no? Y lo mismo con agua regenerada, aunque el agua regenerada esté prohibido por normativa que se pueda beber, los técnicos que han pasado por estos micrófonos pues aseguran que puede tener la calidad necesaria, ¿no? Para su consumo humano. Entonces, en ese sentido, era un poco el foco, y además saber qué medidas priorizaban, si priorizaban medidas de oferta o medidas de demanda. Ahora me he puesto en modo economista, es decir, si prefieren aumentar, ¿no? La disponibilidad del recurso, como hablan los de energía hablan del mix energético, pues un mix hídrico, ¿no? Con todos los recursos alternativos y no alternativos posibles, y medidas de demanda. Medidas de demanda, pues aumentar el precio del servicio del recurso. Recordemos que se paga por el servicio, no por el agua, que el agua es gratis. Y también metemos el tema de agricultura, había habido unas protestas de agricultores y demás, entonces pues si priorizaban la agricultura y si estarían dispuestos a disminuir el consumo para agua de regadío. Es decir, preguntamos por las políticas, también tema de trasvases. Es verdad que no tenemos la visión de todo,
no era el foco no era trasvase sí, trasvase no, o sea, nuestro foco eran los recursos alternativos, pero sí que quisimos preguntar por medidas que suelen causar más disenso político, como puede ser trasvases sí, trasvases no, construcción de embalses, pero un poco el foco no era ese, ¿no? Eso para saber qué priorizaban los ciudadanos y si el conocimiento que tenían o las predicciones que tenían influían, ¿no?, en estas narrativas. Entonces, un poco esa era la idea de la encuesta, ¿no? Hacer un diagnóstico, una radiografía de la percepción y las actitudes de los españoles en el ámbito del agua. Entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando diseñamos la encuesta pusimos el foco en la escasez. Fue la Dana de Valencia, ¿no? Entonces paramos el estudio. Luego yo me puse mala, tuvimos que parar el estudio y justo el día que lo íbamos a presentar fue el apagón. Entonces digo, este proyecto, digo, este proyecto está Madre maldito. mía, O sea, se dieron nos una serie faltaba el de... COVID casi. Sí, 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 o sea, nos faltó el COVID y bueno, no voy a meter en, ¿no?, en temas que está haciendo Putin o que está haciendo Trump en esos momentos, pero fue como un proyecto que costó sacar adelante, pero creíamos que era relevante para ofrecer ese diagnóstico, ¿no? Y para como el Cano es un, ¿no? Queremos pues generar consensos en la sociedad, informar a los decisores públicos, pues creo que era algo que faltaba, ¿no?, en el sector. Y Qué bueno, no sé bonito. si me he ido porque me he puesto a hablar, no sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno, Sí, podemos... más o menos. Me ha Mm. parecido muy interesante. Oye, y como, digamos, esto supongo que se elevará a donde sea. ¿Sabes si esto se lo han leído los que se lo tienen que leer o como mínimo un resumen ejecutivo o algo así o nada? Pues sí O que no es... sé si os llega eso, ¿eh? Sí, nosotros para el diseño de la encuesta, pues además de, bueno, como investigadora, ¿no? Y pues hicimos una revisión de la literatura y nos entrevistamos con todos los actores, ¿no? Desde ministerio, academia, empresas del sector, agricultores, entonces con ecologistas, entonces intentamos ver una panorámica de cómo estaba, qué opiniones tenían o qué cuestiones consideraban relevantes analizar pues todos los actores del sector, llamamos todos los agentes del sector. Y hasta donde sé, sí que el informe ha tenido éxito y sí que en el ministerio, de hecho, a modo de curiosidad, pues dentro de ese grupo de trabajo que fue tras el apagón, pues al día siguiente que no sabíamos qué iba a pasar, de hecho mucha gente no pudo venir, pues había gente del ministerio que les sorprendieron mucho los resultados. Decían, pero ¿cómo es esto posible? Porque nosotros diseñamos la encuesta, pero el trabajo de campo lo hace una empresa externa y es un trabajo de campo con una metodología y un error muestral y son entrevistas telefónicas. De hecho, nosotros escuchamos las grabaciones, rediseñamos el cuestionario si vemos que cuando se están haciendo los pilotos no tiene sentido o no se entienden bien las cosas. Entonces, sí que sorprendió a gente del ministerio cómo los ciudadanos no saben que la agricultura es el sector que más consume. Pues no lo saben. Los ciudadanos, ¿cómo es que no saben? Entonces, creo que es importante, pues también, pues como ser conscientes, ¿no?, que a lo mejor había intuiciones de, pues sorprendió. Entonces, si se lo han dicho los decisores políticos o no, yo estoy incidiendo en ello. De hecho, pues uno de las líneas de investigación ahora es explotar los resultados, pues en eventos, sí que va a haber diferentes eventos que, bueno, ahora se están hablando, pero ya te informaré y bueno, para que informes a tus Qué bien, qué oyentes si bien. les interesa. Y Muy sí bien, que sí. hay decisores políticos. Y aparte Bueno, nosotros, dentro de los patronos del Cano, está el Ayuntamiento de Madrid, entonces también y luego al sector del mundo empresarial que les ha llamado la atención los resultados y les ha gustado. Lo presenté en un congreso en la Asociación de Desalación y Reutilización, que hablaban todo el rato de tecnologías, de membranas, osmosis inversa. Y bueno, igual lo he dicho mal, es osmosis, no sé cómo se dice, sí, bueno, sí, sí, osmosis es inversa. así. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había un abogado y estaba yo. Entonces, ya hablé de percepción social y se me acercaron bastante, me pidieron el informe y mostraron bastante interés. Bueno, Así que creo que el sector está interesado y los decisores políticos espero que se los lean. Es el objetivo, que se los lean a todos los agentes involucrados en el sector. muy bien, muy bien. Oye, vamos a ver un poquito más. Entre los resultados se observa cómo la ciudadanía percibe la desalación y la regeneración como recursos alternativos. ¿Qué conclusiones destacarías sobre el nivel de conocimiento y la aceptación social de estas tecnologías? Que no hayas comentado ya, ¿qué nos cuentas? Pues es verdad que tanto la desalación como la reutilización son las dos políticas que generan mayor consenso en la sociedad. A diferencia de otras políticas que comentamos antes, generan mayor consenso en todas las comunidades autónomas. De hecho, llama la atención
que quien apoya más el fomento de la reutilización es la Comunidad de Madrid, frente a otras comunidades donde pues, la agricultura, ¿no?, puede tener un peso mayor en la economía. Entonces, así a modo de curiosidad, bueno, vemos también otro detalle, es que hay mayor apoyo a la desalación que la reutilización, pero sobre todo para usos de contacto directo. La gente estaría dispuesta a utilizar los dos tipos de recursos alternativos, descarga de cisternas, piscinas, cosas que aún no se hacen, pero a medida que es mayor el contacto, pues disminuye esta aceptación. Para beber aproximadamente un 25% estaría dispuesto a beber, y en el tema de desalada un 43%, que eso me llamó la atención. Entonces, haciendo trabajo de campo, en el congreso que te comentaba antes, pues me dicen que puede ser por una preferencia en ese territorio, en el arco mediterráneo, por una preferencia por el agua embotellada. Y estaba pensando a lo Sí, mejor en el justo. precio, a lo Bueno, el mejor que la precio, gente justo, piensa que el agua desalada es muy cara. justo, pero cuando preguntamos los motivos por los que no estarían dispuestos a beber, el mayor motivo es por la desconfianza en la calidad. No es ni el coste ni que les dé Qué fuerte. asco, la desconfianza en la calidad. Y podría estar mediada, a la vista de los resultados, por una desconfianza en las instituciones. O sea, la confianza en institucional es bastante baja. Confían en la ciencia, pero no confían en las instituciones. Sí que confían más en las organizaciones, en las confederaciones hidrográficas, organizaciones ecologistas. Las empresas del sector aprueban, pero suspenden los ayuntamientos, suspende la Unión Europea, suspende el Gobierno de España. Entonces, desconfían de la calidad. Incluso los que beben agua desalada, incluso los que utilizan agua desalada, la principal motivo, y en todas las comunidades. Sí que es verdad, en relación a lo que preguntabas del desconocimiento, la comunidad autónoma donde el desconocimiento es una variable relevante para rechazar este recurso es en Galicia. En Galicia sí que, pero en el resto de comunidades no hay grandes diferencias, incluso las diferencias llaman la atención porque al analizar con más profundidad, sobre todo en el caso de beber agua desalada, pues hicimos un modelo, lo que estamos haciendo ahora es explotar los datos. Un modelo que decía cuáles son los factores que hacen que una persona esté más dispuesta a beber agua desalada. Hablar con el entorno, o sea, el entorno es clave, ¿no? Que tú hables lo que se llaman las normas sociales. O sea, hay un artículo que estudia que cuanto mayor es la presión social sobre un tema, mayor es la aceptación de políticas que resuelven ese tema o ese conflicto. Pues en el caso del agua, hablar sobre el agua afecta de forma positiva a estar dispuesto a beber agua desalada, pero en el arco mediterráneo nos salía que el hecho de residir en el arco mediterráneo disminuía la disposición a beber este tipo de recursos. Entonces habría que analizar si el hecho de, o sea, qué está fallando, ¿no? Si es un tema de calidad, si es un tema de costes, si es un tema de comunicación, porque justo las regiones que tienen más contacto con este tipo de recursos, al menos en temas de agua desalada, no en agua regenerada, pues les genera estaríamos menos dispuestos a beberla. Qué bueno. Pues fíjate, mira, salió por aquí, pasó por aquí, no sé si lo conoces, Alejandro Esturniolo, que es una locura de persona. Salió contándonos temas de desalación y tal, y él está es otro think tank, ¿no? Los Water Positive. Y nos comentó y nos dijo que me pareció súper interesante que desalar un vaso de agua como el que te puedes estar bebiendo tú, bueno, yo estoy con botella y tú también, pero un vasito de agua cuesta lo mismo energéticamente, lo mismo que un clic de Google. O sea, ¿cuántos clics de Google hacemos al día? Miles. Pues eso cuesta desalar un vaso de agua que necesitas beberte, pues eso, 8 vasos al día o algo así. Pues 8 clics de Google, anda que no harás más para buscar cómo ha quedado el partido de tu equipo favorito. Pues nada, que estamos a veces un poco desorientados. Por eso el podcast del agua y vuestro informe primero, claro, por supuesto, vuestro informe primero y el podcast del agua para servir de altavoz de vuestro informe. Oye, y cuando estuvisteis viendo los resultados y las respuestas por comunidades autónomas, ¿se detectan diferencias significativas? Quiero que nos lo matices, ¿no? En la percepción del agua regenerada y desalada y qué factores podrían explicar esas variaciones territoriales. Un poco, ya digamos que yo los he encajado, pero más concreto, más dirigido, ¿hay muchas diferencias? No hay, a priori parecería que sí, ¿no? La intuición, ¿no? O nuestra Claro, percepción diría que sí, pero a la hora de analizar los datos no hay apenas grandes diferencias. Sí que la desconfianza, lo que comentaba un poco antes, sí que llama la atención que
la desconfianza en la calidad es el principal motivo en todas las comunidades autónomas, pero tiene mayor peso en comunidades donde ya se produce un uso de este recurso. No sé si me he explicado. O sea, el Sí, hecho sí. de estar en contacto con el recurso, en vez de ser un factor positivo, a veces hace que sea un factor negativo, pero sobre todo llama la atención que hay un fuerte respaldo a este tipo de medidas, porque yo hasta la fecha, cuando leía qué barreras hay para el uso de los recursos alternativos, la percepción social, pues la ciudadanía está dispuesta a utilizar estos recursos. No para beber, y es verdad que también quiero matizar que para hacer este tipo de preguntas en el cuestionario se puso una situación en un contexto de escasez, donde o sea, se pone un contexto pues, para que se enmarquen, ¿no? Y sí que es verdad que imagino pues que si fuese el único recurso que tuviésemos, ¿no? Pues todos estaríamos dispuestos a utilizar, ¿no? Pero sí que es verdad que a priori sí podemos elegir, pero sí que por lanzar un mensaje positivo sí que hay una disposición social a utilizar este tipo de recursos y hay una predisposición normativa, es decir, dentro de las medidas, en las medidas que más apoyo, que no hay diferencias ideológicas y apenas hay diferencias territoriales más allá de lo que hemos comentado. Entonces, llama la atención. En otras medidas sí que hay más diferencias territoriales o incluso diferencias ideológicas, pero en tanto en desalación como reutilización, digamos que son las medidas que generan mayor consenso en la sociedad. Yo en regeneración lo podría entender, pero en desalación, de verdad, no. Me cuesta entender a ver, yo a lo mejor es porque yo sé de qué va la fiesta, ¿no? Pero Mm. en regeneración, pues a lo mejor sí que podría haber que, oye, pues a lo mejor el agua que está depurada, pero claro, es que lo que se hace es una depuración de premium casi, pero el agua desalada. No, me cuesta entenderlo. Y bueno, pues nada, que cuando falte el agua, a ver qué, a ver qué se bebe. Justo, no, llama mucho la atención. Entonces, en el congreso se me acercaba mucho, incluso a veces que he hecho test con expertos del sector como vosotros y que se dedican a temas de desalación, pues esta preferencia por el agua embotellada y estos falsos mitos, que es cara, que sabe mal, que, bueno, que os voy a contar, ¿no? Que además es muy contaminante, que consume muchísima energía. Entonces, muchas veces, ¿no? El símil, ¿no? De que las desaladoras son las nucleares, ¿no? El sector del agua, ¿no? Entonces, pues, un poco son percepciones que han calado en la sociedad y que es difícil. Estos falsos mitos muchas veces es difícil ir contra ellos, pero es verdad que es eso, que son los resultados que no salen. Pero no hay grandes diferencias y, en general, por lanzar un mensaje positivo, son Venga, sí. recursos que están dispuestos a utilizar. Bueno, pues mira, oye, ya queda algo bueno. Oye, y un poco por finalizar la parte esta del informe, después de hacer una cosa de este calibre, ¿no? De esta envergadura, siempre surge la pregunta sobre los siguientes pasos. Ya has comentado que ahora estáis eso, haciendo difusión, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿cuál debería de ser la evolución futura? ¿Profundizar en nuevas encuestas que midan la percepción ciudadana, trasladar estos resultados a foros de decisión política, abrir nuevas líneas de investigación dentro del Cano? ¿Qué piensas que debería de ser el next step? Pues, lo primero, pues que lo que comentabas un poco antes, Daniel, pues que llega a los decisores políticos y que les sirva, ¿no? Que informen a los decisores políticos y que se mejoren ¿no? Las cosas que se tienen que mejorar, como es la comunicación con los ciudadanos y el acceso a la información y la transparencia. También hacernos reflexionar a todos los agentes que estamos involucrados en el sector desde una corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal en el sector? ¿Por qué hay estos problemas de comunicación que no hay en otros sectores? Como puede ser, por ejemplo, yo que estoy más mano a mano con el sector energético, pues las percepciones tan distorsionadas pues no se suelen dar en otros sectores, ¿no? Y luego también pues hacer nuevas encuestas, o sea, que seguir con esta línea de investigación, ampliar la encuesta a otras regiones y también, pues, diremos, ha influido el momento en el que se ha hecho la encuesta, ¿no? Pues con más encuestas, más datos, podremos ver si hay una evolución en esta misma línea, pero justo el momento fue en marzo, entre febrero y marzo del 2025. Es verdad que la sequía caló bastante a la sociedad, pero acabamos de vivir una dana y empezó a llover. O sea, fue entonces, los ciudadanos, ya no llueve, ya no hay problemas con el agua. Entonces, pues yo creo que las líneas es darle difusión a los resultados, que, que son un diagnóstico en un momento crítico que estamos en el sector, y luego creo que tenemos que seguir con esta línea, ¿no? De percepción social y de aceptación ciudadana, porque
va a llegar un momento que a lo mejor con cerrar el grifo no basta. Me comentaban los expertos que la sequía de Andalucía, pues gestionando la demanda, ¿no? O sea, disminuyendo el consumo. En Cataluña hubo que recurrir a la reutilización, pero muchas veces va a ser que tenemos que, todos los usuarios de agua, no solo con cerrar el agua del grifo, ¿no? Sino otros sectores productivos que utilizan agua, pues va a haber debates que nos tenemos que tener que plantear y para ello la ciudadanía tiene que estar informada para tomar las decisiones y aceptar políticas que esperemos que no haya que tomar, pero que los políticos no piensen me van a dejar de votar, sino que tengan una ciudadanía informada, que sepa por qué se toman estas medidas y no otras. Está claro. Pues bueno, oye, perdón. Pues bueno, pues me parece que ha quedado todo claro. De todas maneras, esto, Sofía, si crees que ha quedado alguna cosa pendiente por comentar, o que de lo que sea, del informe, del cano, de lo que sea, pues el micrófono es tuyo, ¿eh? Ahí estás. Tienes el micrófono del podcast del agua para comentar lo que creas que ha quedado en el tintero. Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que hemos abordado todos los temas. Bueno, sí que hay un tema que me gustaría a raíz del informe, pues sí que es verdad el desconocimiento que tiene la ciudadanía en temas de consumo ¿no? del recurso, qué sector es el que más consume agua y luego en temas de cuál es el coste real del recurso, ¿no? Mucha gente no se fija en la factura del agua y hay un porcentaje que no sabe ni lo que paga por el agua. Sí que es verdad que hay una mayor conciencia en las regiones que han sufrido escasez, entonces pues lanzar dos mensajes en este sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué los ciudadanos piensan que la industria es el sector que más consume agua? Cuando es uno de los sectores que es el motor productivo muchas veces del país, ¿no? Junto con la agricultura y otros sectores productivos. Y luego pensar también por qué no son conscientes de lo que pagan el agua y por qué no le dan importancia a la factura del agua, al igual que sí que le dan bastante importancia a la factura de la luz, ¿no? Entonces creo que es importante, pues, que estos dos mensajes, ¿no? Que plantearnos, ¿no? Hacer un poco de visión crítica o de pensamiento crítico de qué está pasando en la sociedad para que haya calado estos mensajes. Parecido muy, muy interesante y bueno, pues a ver si la gente que se preocupa tanto por la luz, a ver si también se empieza a preocupar también por el agua. Habrá gente que no se preocupe ni por una cosa ni por otra, también te lo digo, pero bueno, ahí queda dicho. Pues muy bien esto, Sofía, ya hemos terminado la parte como más de Sofía Tirado. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que no dejan de ser para ti, por supuesto, pero que son generales y que les lanzo a todos los invitados. Y la primera de ellas es, Sofía, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? ¿Qué nos dices? Pues en relación a los retos a los que se enfrenta el sector del agua, me voy a centrar en uno en concreto, que creo que es que falta una legitimación social, ¿no? O sea, tenemos el reto, estamos en un contexto de adaptación al cambio climático, en el sector tenemos diferentes retos, el reto pues, de transponer nuestras regulaciones cada vez más exigentes a nivel europeo. Tenemos el reto del déficit de inversiones, ¿no? Tenemos el reto de mejorar la gobernanza, hacer una gobernanza más dinámica y más adaptativa al cambio climático. Pero de poco sirve que innovemos, de poco sirve que tengamos tecnología si no hay una legitimación social. Si las medidas que vamos a llevar a cabo, las políticas que vamos a llevar a cabo para llevar a cabo esta transición, ¿no? Y adaptarnos a la nueva realidad de disponibilidad del recurso, pues no los aceptan los ciudadanos. De hecho, hay casos en los que proyectos, por ejemplo en Australia o en otras regiones del mundo, proyectos de reutilización no se han podido llevar a cabo por el rechazo social. Entonces, creo que uno de los retos que tenemos es el reto de la legitimización social, ¿no? De que los ciudadanos confíen en las instituciones encargadas de gestionar el recurso y que sepan por qué se llevan a cabo una serie de inversiones y que sepan que cada vez que abren el grifo es un milagro, sí, pero es un milagro de la ingeniería y tiene un coste que tenemos que trasladar al ciudadano. Entonces, un poco uno de los retos por aportar algo diferente a lo que se suele decir, ¿no? Los retos del sector, pues sería lograr, ¿no? Esta legitimación social del sector y que la ciudadanía sepa que somos un sector referente en tecnología, en desalación y reutilización y que somos un sector bastante resiliente. Hemos mejorado mucho y bueno, hay cosas que mejorar, pero diría que uno de los grandes retos es este, ¿no? De legitimidad social, por decir algo diferente a lo que se suele decir, ¿no? En estos contextos. Muy bien, pues
Perfecto, te agradezco que hayas hecho un cambio a lo que suele decir la gente, porque así vemos otras perspectivas y me gusta mucho. Oye, y ya para finalizar, antes de la pregunta secreta, ¿no? De la copresentadora, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y luego puedes darnos tu hábito de oro. Es que nos encantan los hábitos de oro de nuestros invitados, ese que consideras más importante para tu éxito diario. Pues es una anécdota, no sé si ha influido en mi vida profesional, pero es una anécdota curiosa. Nosotros fuimos el Real Instituto Elcano, ¿no? Y el Real viene porque nuestro patrono de honor es Su Majestad el Rey. Entonces, hace poco los reyes estuvieron de visita en Egipto. Entonces, cada vez que hacen un viaje institucional, pues en el Real Instituto Elcano les asesoramos sobre pues, la economía del país al que viajan, en los diferentes sectores, cultura, sociedad, política exterior y demás. Entonces, como viajaban a Egipto, pues fue la primera vez que tuve la oportunidad, ¿no? de ir a Zarzuela, pues hablar de la importancia del recurso y las similitudes que hay un poco entre Egipto y España y las oportunidades que hay de inversión en temas de desalación y demás. Entonces, cuento esto porque me pasó, ya había preparado una presentación y al poner la presentación, pues no funcionaba la tecnología, ¿no? La tecnología que nos va a salvar de muchas en el sector del agua, pues a mí en ese momento no me salvó. ¿Qué pasó? Pues que me quedé sin voz, me quedé un poco sin voz y entonces el agua tiene muchas cosas buenas y una de ellas, pues que forma parte del refranero popular y también forma parte de los chascarrillos. Entonces, al quedarme sin voz, dije, ¿qué hago? ¿No? Tengo que hablar de algo que llevas interno, pero bueno, estás en la zarzuela y no tienes las diapositivas. Entonces, pues me quedé un poco sin voz y gasté un pequeño chascarrillo y dije, perdónenme, tengo que ver agua y digo, ven la importancia del agua. Se rieron, no, eso ya me relajó y ya pues continué hablando y todo al final muy bien. Entonces, no ha marcado mi carrera profesional, pero bueno, el Canon lo que te hace es un cinta que te abre muchísimas puertas Qué bueno. y una anécdota curiosa que nada, la importancia del agua en su versión más real, que es cuando te quedas sin voz. Y ahí pues Pero me salvó de salvar la situación. te salvaste la situación, pero tenías al rey delante y a a la reina. Sí, 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 sí. ¿Y era agua de botella o era agua de grifo? Era agua, tenían jarras, era agua de grifo. Muy bien, oye, menos mal, Así que menos muy mal. bien, muy bien. Qué bien, pues me alegro mucho, me ha gustado mucho. Y ahora danos tu hábito de oro, Sofía. Pues no sé si es un hábito A de ver si oro es tan al real uso. como este, como la No, ahora bien, y nada, no es un hábito de oro como ahora voy a bajar un poco más porque Claro, voy a sí. confesar que soy madrileña del Betis, o sea, mi equipo de fútbol es el Real Betis Balompié, también lo del Real, pero el Betis pues tiene un lema, ¿no? Viva el Betis, man que pierda. Y no lo voy a decir con un acento porque me da vergüenza y pero dicho esto, ¿qué significa esto? Pues que veo la vida, pues, mal que pierda, ¿no? O sea, tener una actitud positiva, pues, todos los días, ¿no? En el sector, pues, a veces nos enfrentamos a eventos extremos climáticos como son sequías, inundaciones que hemos vivido hace poco, fenómenos que, pues, que han conmocionado a todo el país, pero bueno, no creo que la actitud en la vida es bastante importante y a mí me ayuda bastante esta actitud positiva y poner humor. Entonces, un poco digo lo del Betis, pues porque ha definido mi carácter. Estamos acostumbrados a perder, entonces cuando ganamos eso es una victoria enorme. Pues un poco en la vida hay veces que vamos, que la vida pues no va como nos gustaría, o en el sector del agua tenemos una serie de retos que hay que afrontar, pero bueno, esta filosofía de mentalidad positiva. Entonces, los del Betis pues estamos acostumbrados a eso y somos resilientes, que es un poco lo que se busca, ¿no? La resiliencia hídrica. Qué bueno, pues me ha gustado mucho. A ver, digamos que has bajado un poco el nivel, pero bueno, claro, Lo la primera vez siento. metido al rey, claro, un poco, no, pues no jugabas ya con un nivel muy alto, pero bueno, me ha gustado mucho también y tanto las dos me ha gustado, tanto la anécdota como el hábito y me parece, y lo comparto, comparto el hábito como decíamos antes, ¿eso es un hábito o no es un hábito? A ver, ser una persona que se adapta, ¿no? Como Big Water, mira, fíjate que lo que decía Bruce Lee, ¿no? Que adaptarte a las situaciones, incluso a cuando las cosas no van bien, pues es una más que un hábito y yo que es un hábito, pero más que un hábito sería, ¿no? Me ha gustado mucho. Pues Sofía, muchísimas gracias. Ya hemos terminado esta primera parte. Ahora, tú, si al ser oyente del podcast del agua, sabrás que aquí no estoy yo solo, que siempre hay una inteligencia
que es una inteligencia artificial. Poco me parece que hemos hablado de la inteligencia artificial en esta charla y seguro que nos lo tiene en cuenta, pero está escuchando, está monitorizando nuestra conversación y siempre le surge una pregunta. Entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono, le dejo la silla y es esta inteligencia artificial, esta copresentadora la que coge el mando del programa para hablar contigo. Entonces, bueno, a ver cómo queda. Hola, doña Sofía. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Ha sido un auténtico privilegio escucharle durante esta entrevista, porque la claridad y el rigor con los que expone sus ideas resultan muy inspiradores. He estado muy atenta a todo lo que ha compartido en su conversación con Daniel, y me surge una cuestión que no se ha tratado todavía. Me encantaría planteársela, si me lo permite. Doña Sofía, tras analizar la percepción ciudadana en torno al agua en España, ¿cómo cree usted que debería evolucionar la comunicación pública para lograr un mayor compromiso social en el uso responsable de este recurso? Muchas gracias por su respuesta. Hasta pronto. Muchas gracias, Laura. Veo que tienes una buena ayudante. Bueno, A ¿no? veces me mete en líos, ¿no? Pero Sí, bueno, no. a ver esta vez qué te parece. Pues me parece que clave, ¿no? Uno de los retos también que hablábamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos de mejorar la comunicación en el sector? O sea, lo que no se comunica no existe y creo que en el sector del agua hay un problema de comunicación. Hasta ahora yo cuando empecé con el sector, en mi opinión personal, eran mensajes bastante técnicos, encontrar la información cuando empecé con el tema de indicadores no era sencillo, tenías que meterte en el PDF buscando el dato, o sea, era bastante complicado. Entonces creo que en la comunicación influyen varios factores. Primero, ¿quién emite quién es el emisor, ¿no? ¿Quién comunica? O sea, hemos dicho antes que los ciudadanos valoran más la ciencia, ¿no? Pues creo que deberíamos estar todos en línea, ¿no? Las empresas del sector privado, sector público, las empresas del sector, básicamente, en los ministerios, todos los agentes ecologistas, regantes, pues deberíamos tener claro que importa quién emite el mensaje, importa cómo son los mensajes, tienen que ser mensajes didácticos, claros, ¿no? Para que los ciudadanos pues hagamos visibles, ¿no? Esas tuberías que permiten que el agua salga del grifo, mensajes claros. Visibilizar casos de éxito, o sea, eso ayuda bastante. Pues nos contaba, ¿no? En el canal Isabel II, pues que se regaba el campo donde entrena el Real Madrid con agua regenerada. Qué Eso bueno. tiene que ver con los éxitos, no lo sabemos, ¿no? Pero el hecho de visibilizar casos de éxito influye bastante en la ciudadanía. Entonces, bueno, a modo de titulares, esos serían los factores en los que deberíamos incidir, ¿no? Para mejorar esta comunicación con el ciudadano y ser más transparentes y tener la información accesible e irnos también a otros medios, no solo a prensa, sino pues TikTok, Instagram, que muchos ya lo están haciendo con bastantes campañas en ese sentido. Pues al final eso, lo que hay que darle al cliente lo que quiere, ¿no? No hay duda. Entonces, pues oye, muy bien, muchísimas gracias. Creo que nuestra inteligencia artificial estará conforme, yo al menos lo estoy, así que nada, creo que estará muy, 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 muy a gusto con tu respuesta. Y bueno, Sofía, al final ya hemos llegado a las dos últimas preguntas, que siempre lo digo, pero es que es así, son las que son, aparte de comunes para todos los invitados del podcast, son la que me permite un poco, pues eso, que esta máquina no pare de funcionar, ¿no? Y es Sofía, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos aconsejas? Pues justo hablando, ¿no? De desalación y reutilización, creo que en ese sentido sería interesante entrevistar a Belén Gutiérrez, que es Ah, la presidenta de la presidenta. asociación, justo a la presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización. He coincidido con ella en varios eventos, comunica muy bien, de hecho se están haciendo bastantes esfuerzos en la asociación, han hecho las 10 certezas de la desalación, están trabajando en temas de reutilización. Creo que sería una persona a tener en cuenta. Otros dos, he hecho los deberes y he puesto, Perfecto. así somos los del Betis. Y, y otras, en temas de agua urbana, que un poco a raíz de la encuesta y demás, pues ha publicado un libro que está bastante bien, que son directrices para una gestión sostenible del agua urbana, y sería Enrique Cabrera, que lleva muchos años en el sector y en este sentido es
pues es una eminencia. Y ya por último, pues Manuel Menéndez, que creo que aportaría pues una visión, ¿no?, desde el punto de vista de la administración. Fue director general del agua, estuvo en el evento de presentación del informe del Policy Paper del Cano, y como está jubilado, pues, perdóname la vulgaridad, pues ya no tiene pelos en la lengua, ¿no? Entonces creo pues que, que podría, discúlpame Manuel, creo que es una figura que podría aportar mucho porque tiene ese conocimiento, ¿no?, desde un poco de vista, desde el punto de vista de la administración, ¿no?, y del sector. Pues te he lanzado ahí tres fichajes, 3 delanteros Per- centros. Perfecto, pues como hemos comentado antes de la entrevista en el fuera de micrófono, te he comentado que me parecen buenísimos los tres. A Belén la tengo ya a punto para entrevistar. Lo que pasa es que, en fin, estamos los dos más liados que la pata de un romano, así que cuando podamos saldrá por aquí. Como todos los presidentes de AEAS, que pasó también por delante de ella hace un tiempo Domingo Zarzo, que también fue súper interesante. Así que Belén, eso, estamos esperando para que venga también por aquí. El micrófono, igual hacemos alguna cosa un poco diferente, pero bueno, ya veremos a ver. Y Enrique Cabrera y Manuel Menéndez me parecen los dos. Enrique Cabrera también lo tenía en el punto de mira, y Manuel Menéndez no, pero ya está, acaba de subir al punto de mira. Así que muchísimas gracias, Sofía. Y si esperas un poquito, ya verás como dentro de nada están por aquí los tres. Si quieren, que bueno, Belén sé que sí, Enrique yo creo que también, y a ver si consigo convencer a Manuel Menéndez. Pues oye, muy bien, ya por último me gustaría preguntarte si les puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector del agua. ¿Qué les dirías? Pues que, en primer lugar, bienvenidos, ¿no?, a un sector que engancha, ¿no? Ya me lo habían dicho, me lo ha dicho bastante gente, y es un mantra, ¿no?, que se repite entre la gente del sector, ¿no?, que el agua engancha. Y luego, pues, que es un sector que es bastante, pues, que ya hemos visto que hay ingenieros, hay economistas, tenemos bastantes retos por delante, necesitamos a la juventud, ¿no?, a esa nueva visión, que aporten, ¿no?, lo que tiene la juventud, pues esa actitud positiva, esas ganas, y que es un sector que tiene impacto. Sé que es verdad que el sector energético se vende mejor, ¿no? Cuando preguntas, la gente, pues la energía a veces se venden un poco, tienen más marketing que el agua, pero que se animen al sector del agua porque es un sector con posibilidades de formación y con bastante, que puedes tener bastante trayectoria profesional, y que una vez que entras, pues ya es difícil salir de él. Pues qué razón tiene Sofía. Y es verdad, no es la única que lo dice, ¿eh? Por aquí han pasado, casi todos los que pasan por aquí son apasionados del sector y apasionados, y que no lo sacas ni con agua caliente, ¿no? Es que el agua da muchísimo juego. Está No, demasiado metida en toda nuestra vida. sí, Será por algo. en Será la por algo. cultura. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Sofía. De verdad, ha sido un verdadero placer tenerte en los micrófonos del podcast del agua. A pesar de que estábamos los dos un poco justos, tú ahí con la voz ahí al límite, y yo prácticamente con todo al límite, pues hemos dejado un nivel, yo creo que bastante bueno. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos y por estas conversaciones tan cercanas, contarnos todo lo del informe del Cano, en fin, por todo lo que nos has contado. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, y esperamos volver a coincidir muy pronto. Espero que sí, que nos cuentes todo eso, que hagamos la segunda parte del informe, ¿no? Y que sepas que cualquier cosa, el podcast del agua será siempre tu casa y el micrófono será siempre tu micrófono. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por la invitación, a Darío Salinas por recomendarme. Todo un placer, me lo he pasado muy bien compartiendo anécdotas y, bueno, y temas de interés en el sector, así que encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias y te deseo todos los éxitos porque la verdad que es una iniciativa muy importante y muy necesaria, ¿no? Ahora que hablamos de mejorar la comunicación, qué mejor forma de comunicación que con un podcast, ¿no?, que escuchamos todos. Así que enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Sofía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quiero agradecerte, oyente y amigo, que nos hayas acompañado en un episodio más en el Podcast del Agua. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con otro invitado tan interesante como Sofía, y con temas que seguro os van a enganchar. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros apasionados del agua. Es totalmente gratis y a mí me viene muy bien. Gracias, hasta pronto y namaste.